Hola, ¿qué tal, amigos y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG? De nueva cuenta, su servidor amigo Juan Pedro Vargas Rodríguez. Me presento en mi canal de YouTube para dar cumplimiento al reto número 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En esta materia de protección internacional en materia de derechos humanos, que acertadamente dirige el licenciado José Luis Gaona Esparza, a quien le mando un saludo, licenciado, a mi tutora ya de toda la carrera, Luisa Alquiciras Terrones. Tengo la matrícula 1901-5150 de la licenciatura en Derecho. Y en este día tan especial y tan importante para los mexicanos, 12 de diciembre del 22, presento este video para dar cumplimiento al trabajo ya mencionado. Voy a hacer una breve introducción. El derecho es una materia muy importante porque la entiendo como un conjunto de normas jurídicas que deben de respetarse, deben de acatarse, porque regulan la conducta de la manifestación, en este caso, de un individuo. El no acatarlas implica que un jueza calificador, pronuncia una sentencia pues nada grata en contra del infractor. Entonces el derecho sirve para mantener en paz y ordenada a nuestra sociedad. Puedo decir que pues el derecho está en todo, forma parte de las ciencias sociales, como es el caso de la historia, la filosofía, la economía, la antropología principalmente. Entonces el derecho yo siempre lo he comparado con una especie de un arbolito, por decirlo así en una analogía, donde la raíz es el propio derecho sustantivo, el tronco en lo personal es el derecho penal y las ramas o ramificaciones puede ser el agrario, el constitucional, el administrativo, corporativo, mercantil, electoral, agrario, fiscal, y las hojas bien pudieran ser el derecho que tenemos de realizar un juicio de amparo directo o indirecto. Y en este arbolito se encuentran todas esas venitas, ¿verdad? Todas esas arterias. Y por ahí es donde circula esto de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos están desde la raíz hasta las hojas de este arbolito. Entonces, los derechos humanos hoy en día son muy importantes, muy interesantes. Los derechos humanos los entiendo como un conjunto de prerrogativas que tiene el hombre por el hecho de ser humano, es decir, por nuestra propia naturaleza. Entonces los derechos humanos van a ser innatos al hombre, son imprescriptibles, irreversibles, y de una forma u otra, ¿verdad? Estos derechos, con todas sus características y su clasificación desde la primera, segunda, tercera y ya cuarta generación que llevamos o épocas, podemos decir que estos derechos van evolucionando, son dialécticos, de acuerdo precisamente a una cuestión histórica, ¿verdad? Entonces, en esta evolución, insisto, de los derechos humanos,
Estos deben de ser protegidos, deben de ser promovidos, deben de ser cuidados y deben de ser garantizados por diferentes instituciones, órganos, convenciones, conferencias, tratados, como querramos llamarle. A nivel internacional podemos hablar, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas. A nivel regional podemos decir la Organización de los Estados Americanos, OEA. A nivel nacional, pues está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a nivel estatal, pues podemos hablar de una Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato. Es más, hasta en el municipio de Salvatierra, donde me encuentro, pues hay una Dirección Municipal de Derechos Humanos. Entonces, dicho esto, los derechos humanos, como lo menciona la materia y el mismo trabajo que presento, pues deben de ser protegidos, deben de ser cuidados, deben de ser promovidos y deben de ser garantizados por el Estado mexicano. Hay que entender que a raíz de la reforma que ha sufrido, en este caso, nuestra Carta Magna, vamos a decirlo, hace más o menos unos 11 años, al reformarse el artículo número 1 de la Constitución, pues se reformaron muchos otros, ¿no? De los 136 artículos que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los primeros 29 hablan sobre derechos humanos, que anteriormente a la fecha citada, pues se les llamaba garantías individuales. Pero yo en lo personal y en mi corta formación que tengo como abogado, pues considero que el artículo 123 de la Carta Magna debe de ser también agregado, porque hace mención al trabajo y el trabajo es un derecho humano. Pero bueno, vamos a entenderlo así. La Carta Magna protege estos derechos humanos, ¿no? Concretamente sobre la persona. Lo mismo pasa con organismos internacionales que acabo ya de citar, y aquí aparece lo que el gran abogado, en lo personal el mejor que tenemos, el gran jurista, el doctor Miguel Carbonell Sánchez, dice que hay una, vamos a decir, como un bloque de constitucionalidad, lo entiendo yo así, donde la Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha firmado, que aprovecho, México es de los que más firma, hablamos de más de 210 tratados, debe de existir ya una igualdad, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? Los derechos humanos son importantes, son interesantes, yo insisto, se deben de proteger. Entrando ya más en materia, también como lo dice este gran jurista y sus libros, por cierto, tuve la fortuna de conseguir algunos de ellos, que aparte pues escribe muy bien. Dice el gran jurista que los derechos humanos precisamente están en todo. Y cuando algún derecho humano es violado, mancillado, ultrajado, violentado, precisamente existen las instituciones para echarlas a andar y que se repare el daño. He seguido con atención el asunto, caso, sentencia que nos presenta el licenciado asesor, y es el referente a la sentencia que se dio a conocer en noviembre del 2009 apenas, sobre el señor Rosendo Radilla Pacheco.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo voy a explicar. El señor Radilla Pacheco, originario del estado de Guerrero, desapareció en 1974, allá por el mes de agosto. Entonces estuvo involucrado el ejército mexicano en ese tiempo. Por lo tanto, pues los parientes, las hermanas, concretamente las víctimas de Radilla Pacheco, pues siguieron las instancias judiciales de nuestro país para averiguar qué era lo que había pasado con Rosendo. Sin embargo, por una u otra razón, el Estado mexicano no cumplió, vamos a decirlo así, con los requerimientos de ley o las situaciones propias de las exigencias de los familiares, ¿verdad? Y al decirlo de una manera u otra, al agotarse todas las instancias jurídicas nacionales de nuestro país, los familiares, entre comillas, víctimas, tuvieron que llevar el caso, el asunto de Radilla Pacheco a otras instancias regionales. Hay que entender, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene dos órganos que son muy importantes. Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión, precisamente con sus jueces, que tiene su sede, su lugar de origen en Washington, es a la cual se le presentó el caso asunto de Radilla Pacheco. Entonces la comisión hace un análisis para ver si la admite o la va a denegar. La comisión decidió, después de hacer pues la deliberación de estos jueces en privado y en secreto, decidieron admitir el asunto de la desaparición, por decirlo así, de la privación de la vida, privación de la libertad del señor Rosendo Radilla Pacheco. Entonces, la comisión, que es este organismo que tiene independencia y que yo lo entiendo como una especie de antesala, filtro, decide mandar el caso a la Corte. La Corte es el segundo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte, como se dice, le da entrada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica. Y al darle entrada, también hay que decirlo, pues le hace la notificación al Estado mexicano, pues que se ha iniciado un litigio en su contra. Aquí abro un paréntesis porque en ese tiempo uno de los grandes juristas del país, el doctor Sergio García Ramírez, tiene que, vamos a decir, como pedir una disculpa, pedir una licencia, para no entrar en situaciones de esas que yo llamaría como de interés personal, al ser un connacional. Entonces, pues él decide solicitar, ¿verdad?, que se le dé permiso para separarse en este caso. Y se le otorga, pues es de entenderse la disculpa del doctor García Ramírez, ¿no? Entonces, el asunto ya se encuentra en la Corte y el Estado mexicano lo primero que alega es que es una cuestión que llamamos en este caso, retroactividad. Miren, el artículo 14 de nuestra Carta Magna se refiere precisamente a la cuestión de, pues, la garantía que tenemos nosotros de nuestra vida. Nadie puede ser privado de la vida, de su libertad
y de sus propiedades, en este caso. Y aquí aparece una cuestión de retroactividad, ¿verdad? Porque vamos a decir, la desaparición del señor Rosendo fue en el 74. México firma lo que se refiere a la Convención Americana hasta el 81. Entonces hablamos de una cuestión de 7 años. Entonces, los representantes del Estado mexicano en su momento, pues alegan que la comisión y la corte, pues en este caso no tienen primero pues jurisprudencia por las cuestiones en este caso también del tiempo, porque el asunto fue antes de que México firmara lo de la convención y posteriormente lo de la comisión y finalmente pues lo de la corte. Entonces los representantes del Estado mexicano presentan, valga la redundancia, en la apertura de sus alegatos, ya en el propio juicio, hay que decirlo, esto ya es todo un juicio, ¿verdad?, que se lleva ante la corte. Los representantes del Estado mexicano alegan esta cuestión de retroactividad, pero además se basan en lo que es la Convención de Viena. Yo insisto, ¿no? Porque el asunto fue la desaparición de Rosendo antes de la firma de estos tratados internacionales. Entonces son las excepciones llamadas así preliminares que estos señores presentan. Sin embargo, como se dice, la Corte denegó, falló en su contra y dijo que efectivamente la Corte tiene facultades, tiene jurisdicción para seguir adelante. Entonces, los alegatos continuaron. Hay que saber que en la Corte se lleva el juicio bajo dos modalidades, dos etapas. Una que es la escrita, que inicia precisamente con la demanda hacia el Estado mexicano, y la otra es la apertura de alegatos, desahogo de pruebas que se van a dar, de testigos, de peritos, en una fase completamente oral. Hay que decirlo que la Corte para este asunto la encabeza una presidenta, y la presidenta es quien dice cuántas audiencias que deben de ser públicas, deben de ser en este caso de carácter oral, se van a presentar de acuerdo a las notificaciones que se hace para que las partes, valga la redundancia, estén presentes, hagan, insisto yo, sus alegatos, la presentación de pruebas de sus peritos y sobre todo para el cierre de la audiencia final con los alegatos escritos finales que se tenga. Y los jueces ya tienen presencia, lo mismo con los secretarios, son quienes deben de firmar y dictar la sentencia. No es favorable para el Estado mexicano. Yo insisto, del 74, que fue la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, hasta el 2009, que se pronuncia esta sentencia que por aquí terminé de leer. Quiero decir que pues han pasado 35 años, más o menos, ¿no? Entonces son litigios que pues duran mucho tiempo, pero el Estado mexicano es culpable, es penalizado, tiene que hacer las reparaciones del daño correspondiente para las víctimas del señor Rosendo. Algo que se manejó mucho durante todo este tiempo para poder entender es que al no encontrarse restos, el cuerpo del señor Rosendo, pues después de un tiempo ya de haber desaparecido, pues vamos a decir, se deduce, se concluye de que pues en este caso, ha fallecido, ¿no? Pero aquí los responsables precisamente son los integrantes del ejército de ese tiempo que, para variar, en el 74, si mal no lo recuerdo, ocupa la presidencia
el presidente Luis Echeverría Álvarez. Hay que decirlo, la Corte, una vez que emite una sentencia, estas son inatacables, son de una manera u otra definitiva, es decir, no cabe un recurso de impugnación, de apelación o de amparo. No, ya esto es definitivo. Y al ser definitivo también se entiende entonces que el tribunal, convertido en tribunal, en este caso lo que va a ser la corte, se realiza un programa, cronograma de actividades para poder darle seguimiento, en este caso, a la reparación del daño, ¿no? Y entonces se le va a dar monitoreo para que se vaya siguiendo y se cumpla con la sentencia, en este caso, nada favorable, nada grata para el Estado mexicano, que aprovecho, ya son varias ocasiones que la Corte falla en contra del Estado mexicano por precisamente violar los derechos humanos, ya sea de una persona o bien de un grupo, ya sea que se hayan presentado de manera individual, de manera grupal, pero hay que decirlo, en materia de derechos humanos nos falta mucho por hacer, mucho por trabajar, y qué bueno que existan estos organismos regionales. En lo personal, como abogado futuro, y en este caso en formación, pues ojalá el día de mañana ante un litigio pueda hacer uso pues de estos organismos regionales muy importantes. Aprovecho con estas lecturas y con este curso, pues ha aparecido en mí una movilidad de saberes jurídicos que vienen a traerme a mí una idea muy buena de lo que es los derechos humanos, teniendo una visión más amplia, más holística y un conocimiento, pues vamos a decirlo, más certero, más de una forma u otra, más sólidos. De esta manera doy por terminado mi trabajo, espero que sean de su agrado, me sigan en mi canal de YouTube, su servidor y amigo Pedro Vargas. Hasta la próxima.